¿Qué tal amigos de las redes sociales de Che? Sean bienvenidos a un nuevo Checas en Español. En esta ocasión vamos a tener al doctor Luis Reyes, podólogo, que nos estará pues naturalmente hablando de temas relacionados y haciéndonos empaparnos de un área de la medicina que es bastante importante y que muchos descuidamos algunas veces. De hecho, me he enterado de tantas cosas recientemente. ¿Qué tal, doctor Luis? ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias por haberme invitado aquí. Me siento contento de poder hablar de un tema innovador que la gente conozca un poco de lo que es la podología y se puede empapar más de lo que es esta rama del conocimiento, que es el estudio del pie. ¿Qué lo llevó a decidirse por la podología? Pues la idea empezó por mi papá, que él fue el primero que estuvo investigando sobre lo que era los temas de las plantillas del pie, y después averiguó que en España había una carrera que se llamaba podología. Yo empecé aquí estudiando odontología, no la terminé. Después estuve investigando, gracias a él por haberme puesto en la cabeza lo que era la podología. Después, al ver en internet de qué trataba, cómo iba, eh, empecé a investigar y después a hacer los exámenes de admisión, y al final eh, me admitieron en España, en una universidad en Alicante, y ya empezando la carrera empecé a tener ese gusto por la salud del pie, y así fue empezando. ¿Cuán poco conocemos, Luis, de podología nosotros, en nuestro país, por ejemplo? Aquí en Honduras muy poco, yo diría casi nada, porque el tema de análisis de la marcha prácticamente no existe. Somos los primeros en la clínica Reisa con mi papá haciendo lo del análisis de la marcha, prescribir plantillas en base a los análisis clínicos que se ven cuando estudiamos la marcha de las personas, el tema de quiropodología, que se basa en lo de las callosidades, lo de las uñas encarnadas. Y básicamente aquí en Honduras, si a alguien le dice la palabra podología, se la queda pensando, ¿verdad? Porque ¿Qué dice, ¿qué, dice? qué es esto? Dice, podología, nunca la he escuchado. Y entonces hay que dar a conocer lo que es esta profesión, que es muy bonita para que las personas tengan una mejor salud del pie. En términos científicos, ¿qué es podología? Para la gente que como usted dice, desconoce esa terminología. Podología es la rama del conocimiento que se basa en el diagnóstico, tratamiento, prevención relacionada al pie. En tema de, hay varias ramas de la podología, que puede ser el pie diabético, el tema de las úlceras, o el tema de la prescripción de plantillas, dermatología también podológica. Podemos hacer tratamientos de verrugas, tratamientos de papilomas, la deslaminación de los callos, cuando hay esos callos en los pies que duelen, entonces ahí nosotros con el bisturí vamos deslaminando. Hay muchas ramas del conocimiento que nos podemos especificar. Por ejemplo, ahora estoy haciendo un máster, una maestría en pie diabético, que va encaminada al diabético, a la salud integral del pie. Está también el tema de cirugía, de juanetes, el hallux valgus, dedos en garra, deformidades. Es un tema muy amplio y cada podólogo al graduarse, en base a lo que le guste o no le guste, opta por hacer distintas cosas como pie diabético, todo cirugía. Es una variedad de temas. ¿Qué diferencia al podólogo del ortopeda? El ortopeda va más encaminado al tema de cirugías así como fracturas de tobillo, eh, cadera, se va más al hombro. Nosotros vemos más
tema de tobillo para abajo. También podemos, en base a los análisis de la marcha, ver las rotaciones de cadera, cómo van las movilidades de las articulaciones, pero al tema de cirugía, en cuanto a cadera, rodilla, eso se va más el ortopeda. Muchas lesiones se derivan, pareciera mentira, ¿no? Sí. Del pie, de cómo caminamos. O sea, pareciera mentira, lo digo porque yo lo desconocía hasta hace poco que tuve la oportunidad de, por invitación de su padre, acercarme a ustedes, a su clínica, muy bien equipada, por cierto, y enterarme de qué se trata. Sí, es cierto, porque hay gente que, por ejemplo, el pie plano, que es una patología bastante frecuente aquí en Honduras y en todo el mundo, que dependiendo de cómo camine puede generar un aumento de tensión en ciertas musculaturas que hacen que esa tensión se vaya a la rodilla, a la cadera y incluso a las lumbares y provocar dolores de espalda, dolores de rodilla, dolores de cadera. Entonces, todo lo que está en el pie se transmite hasta llegar a la espalda. Y eso es lo importante de la prevención, de poder hacerse un análisis de la marcha para poder detectar ciertas patologías como acortamiento de la musculatura posterior de la pierna, de isquiotibiales, gemelos, sóleo, poder detectar si hay algún pie cabo, algún pie plano, tema de metatarsalgias, talalgias, todo eso puede ser detectado en un análisis. Por ejemplo, si una persona, Luis, está teniendo dificultades al caminar y dice, voy a ir a un podólogo, ¿qué va a hacer él conmigo? ¿Qué le puede decir usted a esas personas que quieren intentarlo, ya que pues, desconocían quizás que hay alguien especialista en eso, que puede evitarles muchísimas otras dolencias? Sí, yo lo que les digo a las personas, por ejemplo, que no tienen nada, no tienen ningún dolor así en específico, que al acudir al podólogo lo que se les hace es un estudio completo de toda la movilidad de las caderas, la movilidad de las rodillas, la movilidad del tobillo, ver si hay algún dolor en específico que podamos prevenir para posteriormente a futuro no tener lesiones, por ejemplo, de menisco, que un menisco desgastado en la rodilla puede ser provocado por un exceso de pronación del pie, cuando el pie está muy volcado hacia adentro. Entonces hay gente, yo tengo muchos amigos que caminan con los pies así hacia adentro, demasiado, hacen mucho desgaste en la zona del pie, en la zona de la zapatilla de dentro, y esa tensión puede generar a nivel de los meniscos externos de rodilla, provocar un desgaste, no ahora, sino que aquí a unos 10 años, 20 años. Entonces, detectar estas formas de caminar inadecuadas para poder darles un beneficio a lo largo de la vida, es importante poder decir, tengo que ir al podólogo, así como decimos cuando tenemos que ir al dentista una vez al año. Hay que incentivar a la gente y darle charlas de conocimiento de la profesión, porque es una profesión relativamente nueva. No lleva ni, bueno, empezó el 2010 siendo un grado, una licenciatura, antes era una diplomatura que le llaman allá en España, sí. Había gente que estudiaba antes de que comenzaran a diplomar gente. Había gente que lo estudiaba, ¿cómo se les llamaba? O solo el ortopeda se encargaba de todo. No, antes del 2010, del 2010 al 2014 ya empezaba a ser una licenciatura o un grado, el grado es lo mismo que licenciatura. Antes lo que eran diplomados y la gente hacía el diplomado y en base a cursos se especializaban más y así iban. Y en base a la ayuda del ortopeda también, que también es una ayuda idónea porque tanto el podólogo como el traumatólogo, el endocrino, en cuanto es pie diabético,
nos vamos compaginando entre sí para hacer un equipo multidisciplinar, eh, va evolucionando. Antes eran bueno, en este caso sigue siendo que las estéticas, que cuando tenés una uña encarnada vas a la estética, pero ellas no tienen en sí un conocimiento amplio de lo que es la uña, lo que es la anatomía de la uña, cómo poder quitar una uña, poder, si está infectada, dar un antibiótico, que nosotros sí podemos hacerlo, podemos hacer eh, muchas cosas en el pie que a lo largo de la carrera vamos evolucionando, va cambiando. Antes era la diplomatura, ahora un grado, ahora tenemos un abanico de herramientas que podemos utilizar y que aquí en Honduras se puede lograr, se puede hacer un gran avance en cuanto a esta ciencia. ¿Qué tipos de pie hay, Luis? Porque generalmente hemos hablado del pie plano, Sí. históricamente, pero yo desconocía, por ejemplo, el tipo de pie que yo tengo y en qué me afecta. Sí, hay varios tipos de pie. Está el pie plano, el famoso pie plano, que es cuando el arco está muy hundido, cuando no hay arco específicamente. Está el pie cabo, que es lo inverso, que es cuando está la bóveda plantar muy marcada. También se encuentra el pie valgo, que no es un pie plano, sino que es un pie muy metido hacia adentro, pero tiene arco. Está el pie cabo varo, que es el pie con mucha bóveda y que la tendencia de la caminar es mucho hacia afuera. Y también hay deformidades del pie, como el pie equinovaro, que eso es más congénito cuando los niños nacen y tienen la tendencia a una deformidad hacia adentro del tobillo, de los pies. Y esos son básicamente los distintos tipos de pie que podemos encontrarnos en consulta. Pero los más típicos son el pie cabo y el pie plano. Pero entre esos dos, los que se encuentran en la mayor parte de la población es el pie plano. El pie cabo está más disminuido en cuanto a la cantidad de personas que padecen este problema. ¿Hay podología correctiva para todos esos tipos de pie o hay algunos que definitivamente no tienen corrección? ¿Cómo? En cuanto si nos vamos al pie plano, está el pie plano semiflexible, el flexible y el rígido. En cuanto al rígido, con plantillas es imposible corregirlo. Eso, no hay ninguna plantilla que te pueda hacer un arco porque es más a nivel óseo, que en este caso sería más el referirlo a un traumatólogo para que le pueda hacer algún tipo de cirugía y poder aumentar el arco plantar del pie. Y, por ejemplo, un pie plano flexible, si se trata de muy niño, sí puede haber una corrección y poder evitar a que ese niño, cuando vaya evolucionando, vaya creciendo, el pie plano se le corrija junto con la plantilla. Porque hay evidencia científica en varios artículos de Estados Unidos, España, traumatólogos, podólogos que han analizado estudios con plantilla y la corrección que tienen al utilizar plantillas niños desde pequeña, desde 4 o 3 años. Sí, es una ciencia que no solo es, bueno, voy a ponerte una plantilla y ya está, sino que está basada en una evidencia de personas atrás que han hecho estudios de todo tipo de esta rama. Por ejemplo, si alguien decide tratarse el pie plano, el pie caro, que obviamente son tipos de pie muy distintos, contrarios realmente, ¿cuál es el tiempo de tratamiento correctivo que cada uno reviste? De tratamiento, por ejemplo, de un pie plano de niño. Si es un niño, en base a siempre recomendarle a un niño de entre 3, 4 años que se haga un análisis de la marcha como rutina, porque de ahí se puede detectar cualquier tipo de pie o patología que tenga a nivel del pie.
Y por ejemplo, un niño con 4 años, le detectamos un pie plano, le instalamos plantillas y hay que hacer evoluciones periódicas cada 6 meses, al año, 2 veces al año. Y ahí vamos viendo qué tipo de corrección está teniendo el niño. Si hay poca corrección, aumentamos las fuerzas de la plantilla, los elementos que lleva la plantilla. Y si vemos que ya ha pasado la etapa de adolescencia y ya se le ha formado el arco, podemos hacer un cambio de plantillas y hacerle unas que estabilicen el pie, pero que tenga que usarlas todo el tiempo. Al igual que los adultos. Si hay un adulto que nunca ha usado plantillas y le hacemos un análisis de marcha y tiene pie plano, le prescribimos plantillas y explicarle que es como usar unos lentes cuando estamos ciegos. Sí, bueno, como por ejemplo yo que tengo miopía, que siempre tengo que usar los lentes, al igual con las plantillas, siempre es de usarlas todo el tiempo, todo el tiempo. Es más difícil, naturalmente. Bueno, esto lo estoy asumiendo yo, usted me corregirá. Para un adulto corregir un pie plano que para un cipote, por ejemplo. Sí, en un adulto el pie plano con plantillas es imposible, no se puede corregir. Lo que se da es un beneficio de la marcha, ayudar a que las estructuras del pie, tanto como de la fascia, la famosa fascitis, bueno, ayudar a que la fascia trabaje mejor, el primer dedo, que es importantísimo para tener un buen despegue del pie. Todo eso genera la plantilla. Pero en tema de que venga una persona a la consulta y diga, bueno, tengo pie plano con 40 años y quiero corregirlo con una plantilla. Desde el primer momento le tenemos que decir que eso es imposible. Lo que es posible es generarle una mejora en cuanto a tener una mejor calidad de caminar y de prevenir lesiones. Sí. Y en cuanto al pie, Caro, El pie cabo. el pie cabo, ¿cómo es el tema con los niños, los adultos? ¿Qué tratamiento se le da? ¿O es el mismo tratamiento? No, ese el análisis de la marcha es parecido, pero el tratamiento es distinto porque ahí hay que ayudarles a que metan el pie más hacia adentro con la plantilla, porque como ellos es al revés. Y en niños es poco frecuente lo del pie cabo, porque normal, desde que somos muy niños, la mayoría empezamos con pie plano y ya en base al crecimiento del niño vamos aumentando ese arco. Pero el pie cabo en un adulto de tanto niño, una plantilla le ayudaría bastante porque genera esa corrección inversa, que es meter el pie más hacia adentro, porque genera mucha tensión, mucha inestabilidad de tobillo, esguinces repetitivos, que eso es lo característico de un pie cabo, los esguinces de tobillo repetitivos. Generar esa estabilidad a nivel del pie. Es pie cabo varo. No, está el pie cabo y el pie cabo varo. Cabo varo y cabo. ¿Cuál es la Ajá. diferencia entre ambos? ¿Y qué significa el término? Porque a mí me da guerra incluso. Sí, el pie cabo es un aumento exagerado de la bóveda plantar, del arco Es muy pronunciada. el arco longitudinal interno, que se le llama. Está muy pronunciado. Y el pie cabo varo es que hay mucho arco longitudinal interno, pero a la vez, cuando camina en las 3 fases de la marcha, hace un movimiento exagerado hacia afuera. Que eso se nota cuando hacemos los análisis con la plataforma de presiones, con los sensores o el Optogate, que es otro sistema que utilizamos en la clínica. Y esos son la diferencia, que el pie cabo varo es, por así decirlo, más cabo todavía que un pie cabo normal. O sea, reviste mayores dificultades a la Claro, sí, persona. sí, es más, hay que hacer a mayor corrección todavía en cuanto a la plantilla, la órtesis plantar. ¿Nace una persona con ese tipo de pie? ¿O se pronuncia con el tiempo? ¿Cómo? No, la persona a lo largo del crecimiento va teniendo el pie plano,
a la edad, desde los 4 años a 7 años, tenemos tendencia a tener un pie plano y va corrigiéndose con la maduración esquelética. Pero en normales, el pie cabo desde niño no, es muy raro, a menos que sea neurológico, que eso sí que tendríamos que detectarlo para poder eh, transmitirlo al pediatra y llevarlo decirle al pediatra que hemos detectado un niño con pie cabo y que le haga las pruebas neurológicas necesarias para poder detectar eh, a qué se debe ese pie cabo, que puede ser neurológico más que todo. Excelente. Y en cuanto a la podología preventiva, ¿qué nos puede decir? La podología preventiva es un control, más que todo, de la salud integral del pie en todos sus ámbitos. Por ejemplo, en el pie diabético, el pie diabético es cuando hay una úlcera. Entonces, la prevención sería una persona diabética sin ningún tipo de alteración a nivel del pie, darle un control en cuanto a un correcto uso de calzado para que no le rocen, para que no se hagan llagas, no se hagan úlceras con el roce del calzado con el pie, calcetines, recomendarle, por ejemplo, a un pie, a una persona diabética que no ha desarrollado un pie diabético, que se revise los pies todos los días, use calcetines blancos para que, por ejemplo, si hace una herida, al quitarse el calcetín lo pueda ver. Y la podología preventiva también se puede aplicar no solo en diabéticos, sino que en deportistas es muy importante darles esa educación de análisis de la marcha, porque ellos no son como nosotros, que no estamos todo el día haciendo actividad deportiva y a ellos se les puede dar un tratamiento integral desde quitarle los callos de los pies, que es lo más básico de nuestra profesión, a recomendarles una buena bota de fútbol, un correcto, una correcta elección también de la bota de fútbol y ya en los niños, pues analizarlos desde muy niños para poder tener mayor tiempo de corrección, mayor ganancia de corrección para que cuando ya sean adultos ya hayan sido previamente tratados y no llegar hasta la edad adulta y decir, bueno, tengo este problema en el pie y ahora, ¿qué hago? Entonces la prevención es muy importante y acudir por lo menos una vez al año al podólogo y detectar cualquier tipo de alteración lo más temprano posible. O sea que usted me está dando a entender que muchos futbolistas, por ejemplo, atletas, los corredores, a veces desconocen cuál es el tipo de calzado que deben utilizar y por eso a veces, valga la redundancia, muchas lesiones pueden venir. Sí, sí, hay ¿Es muchos, tan grande el desconocimiento? es muy grande. De hecho, la gente, bueno, en este caso hay algunos pacientes que sí se instruyen, por ejemplo, atletas que corren maratones que se instruyen bastante del calzado, pero hay otros, la mayoría, que desconocen mucho lo que es elegir una buena zapatilla con un buen drop, que es la altura del antepié con el retropié. Eh, Saber elegir también la flexibilidad, el tipo de suela, porque no es lo mismo usar una suela de X calzado en grama, a utilizarla en asfalto, que el pie hace un contacto, una amortiguación más grande. Entonces, hay que siempre instruir a las personas, a los futbolistas, a los deportistas, a poder elegir un buen calzado para que así tenga un mayor beneficio en cuanto a la marcha. O sea que Sí, toca olvidarse de la pinteada o que este taco me gusta más porque es sí, blanco, que la suela es más asesina para los que defienden, que sí, ahí, siempre quieren darse a respetar. Hay que cuidar mucho eso, claro que entonces, sí, sí. olvidarse de la estética en muchos casos. Sí, y de hecho, olvidarse de la estética es muy difícil. Por eso hay que saber eh, explicarle bien al paciente los beneficios que puede generar. Preferir utilizar un zapato que se vea bonito, utilizar uno que no sea tan bonito, pero a la vez que le genere una mayor calidad de vida en el pie. ¿Qué importancia tiene la plantilla?
esas plantillas personalizadas que se han creado obviamente con la tecnología y que son perfectas para el pie, porque se hacen con estudios. ¿Qué tan importante? Sí, para que un atleta la pueda usar. Para los atletas, para todos, para Para todas todos, las obviamente. personas son importantes porque en base a cómo detectemos algún tipo de, por ejemplo, metatarsalias, que son dolores a nivel de los dedos, una plantilla bien realizada por un podólogo puede disminuirle el dolor, poniéndole los elementos necesarios, o por ejemplo un espolón calcáneo, que de normal un espolón calcáneo por sí solo no duele, pero generar tensión a nivel de la fascia en el talón duele. Entonces, poner una plantilla en ese tipo de pacientes eh, disminuye el dolor y está científicamente evidenciado que unas plantillas pueden corregir el eje del pie. Por ejemplo, en un pie plano, que el eje del pie está muy medializado, al poner una plantilla con corrección en el arco interno y en el retropié, puede generar que ese eje del pie se vaya más hacia neutro y así poder controlar eh, la estructura del pie, poder generar mayor, igualar las tensiones que se generan en cuanto al movimiento de pronación y supinación, pero sí, las plantillas no es solo, no es, las que nosotros hacemos no son plantillas de estas que venden en el supermercado, que son ya fabricadas, todas las mismas, sino que estas son eh, en base a la clínica y al diagnóstico que le demos a los pacientes para poder generarles unas plantillas personalizadas y que solo las puede usar él, no las usa Pepito o fulanita, sino que solo él. Sí, sin arruinarle el negocio obviamente a las farmacias. ¿Cuán riesgoso puede ser usar una plantilla genérica que no sea precisamente la que tu pie necesita? ¿Es riesgoso eso? ¿O simplemente Sí, no ayuda a lo que sí, no, deba? porque, por ejemplo, alguien que tiene un dolor en el talón puede ir ahí a alguna farmacia y le van a recetar alguna que tenga una descarga en el talón que puede llegar a ser beneficioso, pero le puede ayudar en un momento, pero ya después los materiales van gastándose porque no son materiales de calidad, por así decirlo, que una plantilla bien diseñada, personalizada, que se usan materiales específicos para el pie para poder aguantar esas cargas, porque eh, los materiales se van desgastando con el tiempo. Entonces sí pueden utilizar esas plantillas, pero al final no le pueden ayudar en un momento, pero ya después no les llegaría a dar ningún tipo de beneficio. Una plantilla personalizada, ¿cuánto puede beneficiar y cuál es el tiempo de duración que puede tener? Beneficiar en muchos aspectos bastante, porque incluso hay, bueno, estuve en España en una clínica en Huesca, en Aragón. Incluso veíamos pacientes que tenían lumbalgia y escoliosis y a nivel de al ponerle la plantilla con el tiempo se le iban los dolores, porque lo que queríamos era estabilizar el pie, porque al estabilizar el pie estabilizamos la rodilla, estabilizamos la cadera y disminuimos la tensión muscular a nivel de las lumbares y esa tensión que se genera al tener escoliosis. Entonces, sí que genera un cambio. Y en cuanto a la duración, también depende del material, porque este tipo de plantilla es un material que se llama poliamida, que es un tipo de plástico que eh, puede llegar a durar. Bueno, he visto que hay gente que lleva 7 años con la misma plantilla. Claro, se le han hecho retoques y todo, pero sí tiene un periodo de duración bastante prolongado con el tiempo. ¿Hay muchos podólogos en el país? Aquí en Honduras desconozco si hay algún podólogo que haya estudiado podología. Podiatría sí creo que hay alguno en Tegucigalpa. Y se hacen llamar podólogos en algunos casos, A lo me llego a mejor imaginar. creo que sí, como no hay. Pero sería interesante que se abriera un campo amplio aquí de podólogos para poder dar una mejor salud integral del pie y poder dar a conocer lo que es la podología, porque está prácticamente aquí nula, ¿no? En San Pedro aquí no hay podólogos.
Y si hablamos de la tecnología que se aplica, pues todavía más, me imagino. Sí, de tecnología está, por ejemplo, estamos utilizando en la clínica un escáner en 3D, que es eh, una impresora prácticamente 3D. Bueno, está el escáner que tenemos y una malla que al presionar la malla con el escáner, nosotros hacemos diferentes correcciones ahí en el pie en base al tipo de pie que tenga. Y ese escaneo que se le da en 3D, básicamente está imprimiendo el pie tal cual como lo tenga la persona. Queda cabalito, la plantilla queda cabalita como es la morfología del pie. Y también está la plataforma de presiones que la utilizamos mucho para énfasis clínico y ver si hay oscilaciones en el pie, hay inestabilidad de tobillo, cómo está el despegue del primer dedo. Y está el otro dispositivo que utilizamos que se llama Optogate, que en este caso es en la cinta de marcha. Y ese se utiliza también para poder detectar si hay algún tipo de cojera, qué tal están las fases de la marcha en cuanto al tiempo y ver la duración de cada fase de la marcha que tiene el paciente. Y esos tipos de dispositivos ayudan a poder detectar alguna alteración. Esa tecnología, me imagino que, bueno, no hay ningún lugar que la tenga, o si la tiene es contado con los dedos de una mano y sobra, ¿no? Es Sí, difícil. aquí en Aquí en Honduras, Honduras no creo que la tengan porque, bueno, yo no he visto, yo no, nunca lo he visto. De normal para hacerte unas plantillas baja el zapatero, ahí te la mide con una hoja de papel, te mide con métodos una pluma, rudimentarios. sí, ahí con la pluma te hace el redondel del pie y eso es lo que es el molde de la plantilla que le llaman, pero aquí podría decir que somos Pioneros. los Sí. pioneros de esta tecnología aplicada a la medicina del pie. ¿Qué aceptación ha tenido hasta el momento? Porque a veces aquí somos reacios a los cambios que nos pueden mejorar la vida, ¿no? Que yo creo que yo Sí, soy un fanático de la tecnología, no conozco a profundidad todo lo que tiene que ver con tecnología, pero para mí la tecnología te mejora la vida si sos capaz de utilizarla bien. ¿Y qué aceptación ha tenido toda esa tecnología que ustedes han agregado a su cliente? aceptación ha sido bastante grande, positiva, porque la gente ve que en verdad estamos aplicando tecnología de punta para poder eh, detectar y analizar la marcha. Entonces, a nivel de los pacientes están muy contentos y ven que es algo innovador y no solo innovador, sino que también avalado por científicamente en cuanto a la utilización de esa tecnología para poder ser utilizada en los análisis de la marcha y exploraciones biomecánicas. Entonces ha sido muy bien aceptada. Y eso que apenas vamos empezando, ya ¿Cuánto tienen? ahorita ya hemos tenido más o menos un mes que comenzamos con los análisis de la marcha. En ese caso, pues, sale increíble porque, bueno, su papá es ortopeda, ¿no? Y usted, Sí, podólogo. O sea, le sale bien al paciente porque tiene dos conceptos distintos, pero que pueden beneficiar todavía más el diagnóstico y todo claro. lo que necesita el paciente saber. Sí, porque son dos profesiones distintas, pero combinadas a la vez, Naturalmente. generan un cambio drástico en cualquier tipo de paciente con patología específica, porque tanto mi papá como yo nos podemos ayudar y así poder darle la mejor calidad y atención al paciente. Sí, Sí, decir que Luis es hijo de Gilberto Reyes, médico de Real España, por muchos años con la Selección Nacional de Fútbol de Honduras, especialista en tratar con atletas, con deportistas de alto rendimiento, que en la actualidad lo sigue haciendo. Y bueno, a la clínica Reisa, que me consta que cuenta con una gran tecnología, se le ha agregado el conocimiento en podología que tiene Luis. En cuanto a la podología infantil, me imagino que eso es pilar fundamental, ¿no? Para que la gente tenga una calidad de vida con el pasar del tiempo, que lo atienda, ¿no? Desde inicios. sí, la podología infantil es un tema que está está muy utilizado en España. Muchos papás se preocupan por el bienestar y la salud del niño cuando
a lo largo del crecimiento y detectar un problema de la marcha a un niño pequeño, es mejor detectarlo cuando es pequeño, ya cuando es adulto, ya Sí. cuando las estructuras del pie ya están crecidas, por así decirlo, de una forma que no pueda tener corrección ya cuando sean adultos. Entonces la podología infantil es necesaria para todos los niños. Hacerles estudios de la marcha desde que tengan entre 3, 4 años. También el tema de las verrugas plantares, los papilomas, que los niños suelen tener muchos problemas de papilomas, que van a la piscina, que están ahí en la playa, entonces se van contagiando. Y sí, la podología infantil es un campo muy amplio. Hay, por ejemplo, en España una podóloga que se llama Marta Viñals, ella es especialista en el pie equinovaro. Hace es, bueno, experta, la mamá de ella es pediatra y ella es podóloga. Entonces, ella sabe mucho del pie equinovaro, el método Ponseti, que es un método para corregir ese tipo de deformidad. Las plantillas también aplicadas a los niños con pie plano, infantil, flexible, semiflexible, incluso rígido, pero el rígido es un pie que con la plantilla no hace nada, sino que es más que todo quirúrgico. También el pie cabo, que se puede ver muy poco en los niños, pero sí, en la podología infantil también están los temas de la enfermedad de Sever, que es un tipo de patología que se da entre niños de 10, 14 años, que a nivel del talón, a nivel del calcáneo específicamente, que es el hueso más denso del pie, que esos son tipo de osteocondrosis que se dan a nivel del pie, que son también bastante frecuentes en los niños. ¿Qué es osteocondrosis? Osteocondrosis es cuando, por ejemplo, en el hueso del pie, en el calcáneo, está dos osificaciones, dos centros. Está el centro primario de osificación, que es donde está el hueso central, por así decirlo, y está el centro secundario de osificación. Por así decirlo, el calcáneo, cuando son pequeños, los niños están separados ambos huesos. Entonces, entre esa separación hay menor riego sanguíneo de ese hueso. Entonces a eso se le llama la patología osteocondrosis, que ya cuando avanza se forma la osteonecrosis, que ya es la osteocondrosis pero más avanzada. O sea que, atención padres, y para poner en contexto, el tema de la podología es como el dentista, que a temprana edad hay que cuidarle los dientes a los niños, como el psicólogo infantil que estimula, que realiza la estimulación Sí. temprana para que no haya problemas con el habla, con la escritura, con el aprendizaje. Así se tiene que ver, ¿no? Sí, se tiene que ver así como cuando vamos al dentista y tenemos que ir cada 6 meses haciéndonos una limpieza, por lo menos ir una vez al año al podólogo para poder detectar cualquier tipo de patología a nivel de la marcha, desde niños hasta incluso gente con 80 años que ya le duele todo el pie prácticamente. Tenemos que actuar en todos los ámbitos de la vida diaria, de todas las edades. Y incluso con poliomielitis, con gente con poliomielitis que tiene una extremidad básicamente más corta debido a la poliomielitis. Entonces, poder ayudarle a ese tipo de pacientes también es importante, al igual que los niños y adultos, deportistas, básicamente a todos. Excelente tener conocimiento de eso, definitivamente. En cuanto a los instrumentos, Luis, que no le pueden faltar a un podólogo, ¿cuáles son las máquinas, la máquina que ustedes utilizan, los instrumentos, todas las cosas que el podólogo utiliza a diario para pues, hacer el análisis, la prevención y también corregir algunos problemas? En cuanto a la biomecánica, el análisis de la marcha, lo indispensable es tener una plataforma de presiones, una pista de atletismo, por ejemplo, de mínimo 15, 20 metros,
una cinta de marcha también para poder visualizar bien en cámaras, en esos ángulos articulares del tobillo, de la primera articulación metatarsofalágica, que es la del primer dedo. Y el tipo de tecnología utilizada para las plantillas, en este caso es el escáner en 3D. Pero hay gente que utiliza las llamadas espumas fenólicas, que son como son espumas que parecidas a una esponja, que en esa se hace el molde del pie, pero ese es más anticuado. Ahora se están utilizando bastante la tecnología en 3D para poder hacer el escáner del pie. Es un hecho que seguimos en pañales en temas de podología en el país, pero se están dando pequeños avances y ustedes intentan ser pioneros para que la gente comience a educarse al respecto. Y bueno, también es la iniciativa de Sí, tener a Luis Reyes, podólogo, catracho, estudiado en España, en este Checas en Español. Es necesario, ¿no? sí, es un avance grande que se ha hecho, grande que básicamente es la semilla que hemos implementado en la podología y que poco a poco va a ir avanzando y mucha gente se va a ir dando cuenta de lo importante que es la salud del pie. ¿Cómo lo encuentran en redes sociales, Luis, para las personas que quieran escribirle, acercarse a usted e ir a la clínica, incluso Sí, Reyes para... en redes sociales, bueno, en Facebook como Luis Alberto Reyes y en Instagram como Luis Reyes Z98 y también pueden ver la página de Facebook de la clínica que es Reisa con Z. Y ahí nos pueden encontrar y cualquier duda, cualquier pregunta me la pueden hacer sin problema. ReYza, Ah, exactamente, Reisa. Reisa. La combinación de bueno, el apellido de mi papá con el apellido de mi mamá. Una Excelente. combinación. Excelente, interesante saber eso y bueno, nosotros decirles que ha sido espectacular tener a Luis porque nos ha abierto la mente en cuanto al tema de la podología. A nosotros pues nos pueden encontrar Checas en Español en YouTube, es un canal que venimos abriendo, pero que pues ahí vamos de a poquito tratando de introducirle temas de interés que revistan aprendizaje, Center Health Empowerment en Facebook y también Checas en Español, ambas páginas institucionales, CheClinic en Twitter, CheClinic en Instagram. Mensaje final, Luis, en esta temporada navideña. Estamos despidiendo el año con este podcast. Sí, ya terminando el año y muchas gracias Freddy por haberme invitado a este podcast. Un privilegio poder hablarles de este tema que es la podología, que es un tema nuevo básicamente aquí en Honduras. Y espero que les haya gustado mucho y gracias por la atención. No, gracias a Luis, al doctor Gilberto, a quien conocemos desde hace muchos años, por haber estado acá con nosotros. No será la primera ni la última vez que así sea. Y bueno, agradecerles a los que estuvieron conectados. Seguramente el video se seguirá reproduciendo, lo tendrán en Buzzsprout, a través de Buzzsprout, con las plataformas de Amazon Music, Spotify, Google Music y también en Facebook, el Facebook Live que salimos en vivo recientemente. Así que gracias, bendiciones, feliz año nuevo. Este 2022 es espectacular, que nos cuidemos los pies, los dientes, la salud mental, que haya prosperidad y que todo sea positivo para nuestra amada Honduras. Que estén bien, muy buenas noches.